Página 10 nos piden construir una figura semejante a este barco a razón de 0.5. Esto significaría que la figura que hagamos tiene que medir la mitad de las medidas que tenga. Por ejemplo, para esta bandera, este palo mide 6 cuadritos. En el caso de mi dibujo, debe medir 3. Aquí comenzamos, aquí es un cuadro, aquí son 2 y aquí son 3. Ahí estoy respetando esa proporción de 0.5. En esta parte de abajo hay 9 cuadros. En mi dibujo tiene que haber 4,5. Aquí está 1, 2, 3, 4 y aproximadamente aquí la mitad. El ancho que tiene la base aquí, vemos 1, 2, 3, 4 cuadros. Yo le debo poner 2 cuadros de altura ahí. Aquí están esos 2 cuadros. Por ejemplo, este espacio que está de la base de la bandera a esta base del barco son 2 cuadros. Yo le tengo que dejar un cuadro, el cual lo vemos aquí. Bien, es todo lo que hay que hacer en este caso, contar los cuadros y nosotros reproducirlo, pero con la mitad. Página 11, dibuja una figura semejante y otra congruente. Bueno, me imagino que vas a poner una figura como original, como yo tengo aquí este ejemplo, un rectángulo de 4 cuadros de ancho por 10 de largo. Entonces, la figura congruente que yo dibujo mide exactamente lo mismo. Este ancho de 4 está acá. Este largo de 10 cuadros está acá, nada más que la giré para que quedara vertical, pero es idéntica, es lo mismo, ¿ok? Y la semejante, esa va a tener la misma forma, ¿verdad? Los mismos ángulos, los lados también van a ser así iguales, pero la proporción es lo que va a cambiar. En este caso yo decidí hacerla más pequeña, poniéndola a la mitad. En vez de 4 de ancho, tiene 2. En vez de 10 de largo, le puse la mitad, que son 5, ¿ok? Ahí está la semejanza. Tenemos dos figuras en forma de trapecio y nos preguntan si las figuras son semejantes o congruentes. Para eso tenemos que revisar las medidas y encontrar si hay un patrón de semejanza o de proporción idéntico en cada lado. Por ejemplo, podemos dividir las cantidades más grandes aquí, esta con esta. 10 entre 5 nos da 2. Luego seguimos esta con esta. 6 entre 3 me da 2 también. Luego seguimos esta con esta. Allí tenemos 8.48 que voy a dividir en su correspondiente de 4.24 y nos da 2 también. Luego esta con esta. 16 entre 8 nos da a 2 también. Entonces, sí existe una proporción constante, ¿verdad? Ahí podemos decir que son figuras semejantes. Los ángulos vemos que son iguales. La forma que tiene es igual. Los lados pues también se corresponden, ¿verdad? Misma forma, digamos. Nada más que las medidas son a la mitad acá. O acá el doble, ¿verdad? Como lo quieras ver. Por eso es que son semejantes. Y nos preguntan, si fueran semejantes, ¿cuál es su criterio de semejanza? Yo respondo, es de 1 a 2. Es decir, que lo que valga aquí 1, acá va a valer 2. Por eso cualquier medida de acá se multiplica por 2 y se obtiene lo de acá. Luego nos piden construir una figura semejante a razón de 2. Es decir, que todos los cuadritos que están aquí los puedes multiplicar por 2 y obtener la cantidad de cuadritos que debe medir esa parte en tu figura que vas a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo aquí debo tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bueno, acá abajo, ¿verdad? Pero como aquí ya no se ven los cuadritos, lo conté de acá. Pero así se le hace. Por ejemplo, este alto que está aquí, hay 2 cuadritos. Yo debo tener esa distancia a 4. Aquí está 1, 2, 3, 4 y lo dibujo, ¿verdad? En esta parte que hay 2 cuadritos, aquí nada más, en esta parte debe haber 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Porque estamos hablando de esta parte nada más, ¿sí? Esto con esto aquí. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? De aquí a aquí hay 3. Entonces acá debe haber 6 en esta parte de aquí. Y para guiarme, trazo esta línea con esta, debe haber 6 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así está, ¿ok? En la página 12 tenemos varias figuras. Nos dicen que las recortemos, que las peguemos en un palillo de dientes como muestra la imagen para sujetarla y mientras le soplamos, la figura va a girar formando diferentes cuerpos para que veamos qué tipo de figura se forma. Yo lo hice con ayuda de un taladro para que girara más rápido, aunque algunas figuras no las alcanzo a apreciar muy bien, pero más o menos te sirve para que te des una idea de cómo queda. Por ejemplo, el triángulo amarillo podríamos ver que se pudiera formar un cono. En el rectángulo verde se supone que se genera un cilindro, aunque yo la verdad no le hallo mucha forma. Para la mitad del círculo de color rosa
debería verse una esfera. En mi caso se ve un poco cortada porque no la acomodé muy bien en el eje, ya que la puse sobre la broca, como pueden ver. Debí haberla pegado un poquito más a la orilla para que se apreciara bien la figura. Y en el trapecio yo simplemente pues observo un rectángulo o la misma forma de trapecio girando. Ahí realmente no podría decir qué clase de figura se podría formar. Me imagino que también una especie como de cono. Pero bueno, espero que les sirva de algo esto que les muestro. Página 13. Preguntan cuáles son los principales sólidos de revolución. Bueno, los sólidos de revolución son objetos tridimensionales que se forman al girar una figura bidimensional alrededor de un eje, como lo vimos en una página anterior, lo que hice con las figuras en el taladro para que giraran. Y los principales sólidos de revolución podríamos decir que serían el cono, la esfera y el cilindro, ya que son figuras que se forman a partir de formas bidimensionales básicas, como es el triángulo, el círculo y el rectángulo. Luego tenemos otro ejercicio como el anterior para colocar un eje de rotación a las figuras y hacerlas girar para descubrir cuáles de ellas nos permiten formar cilindros, conos o esferas. Así que yo les voy a mostrar ese mismo ejercicio que hice con el taladro. Con casi la mayoría de figuras, las que no hice fueron los triángulos. Estos recuerdo que ya no los hice porque ya estaban en la otra página. Pero pues al final de cuentas podríamos decir que las que nos permiten formar un cilindro viene siendo el rectángulo. El cuadrado también podría considerarse, ya que sería un cilindro más pequeño, digamos. Y para las que forman un cono serían los triángulos. Por ejemplo, si le ponemos un eje por aquí en la orilla, lo podremos generar haciéndolo que gire, ¿verdad? Este triángulo también, si le ponemos algo aquí, un palo, o en mi caso yo le puse la broca, ¿verdad? Y lo hice girar. Este triángulo también nos permitiría hacer un cono poniéndole aquí el eje y haciéndolo girar. Y para generar una esfera tendríamos que utilizar el semicírculo. Ya las demás figuras yo no les encontré que generaran ya sea cilindro, cono o esfera. Y ahí lo van a ver ustedes también en el experimento que hice. Se pudieran acercar el hexágono y el pentágono a generar una esfera, pero realmente pues no se ve muy fiel, ¿verdad? La esfera en cambio sí se nota muy bien su forma, pero ahí lo verán ustedes en el experimento, ¿ok?